Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. El Señor en su santa profecía me decía que me iba a estar dando descendencia y que ese pequeño sería de gran bendición para mí y para los míos, pero que yo tenía que confiar porque el enemigo iba a intentar arrebatarlo, pero que no lo permitiría, ya que en último momento él se iba a manifestar y se iba a glorificar grandemente. A los 15 días de mi hijo haber nacido, vimos que en sus genitales le empezó a salir como una mancha color roja. Con ello también empezó a darle fiebre. Acudimos al hospital. Cuando los médicos lo vieron, dijeron, el niño necesita ser remitido porque al parecer tiene un foco de infección. Cuando lo trajimos a la ciudad de Cali, en la policlínica, dijeron, no, el niño necesita una UCI pediátrica y tiene que ser urgente. Vimos que lo que había empezado color rojo ya había empezado a endurecer, la fiebre no le bajaba, ya la mancha venía llegando hasta el pecho. Pasado 3 días tuvieron que hacerle transfusiones de sangre porque ya no tenía glóbulos. Lo único que nosotros observábamos cuando entrábamos a ver a mi hijo era ver un cuerpo en estado de putrefacción porque él empezó a hincharse. Posterior a ello, ya llevaba 15 días el niño. La pediatra me dijo, papá, lo que empezó con un color rojizo en sus genitales ya empezó a necrotizarse. Ya la carne está prácticamente en descomposición. Si sigue así, toca empezar a amputar. Y yo le oraba al Señor y le pedía que tuviera misericordia. Posterior a ello, yo iba a la iglesia allá en el Troncal, pero el Señor en esos momentos me hablaba quizás lo que era más importante y que en su momento yo no comprendía. Él me decía, te cambiaré, haré de ti un nuevo ser, te bendeciré, me servirás, sigue adelante. Pasado ya los 25 días, el niño empezó con problemas respiratorios. Posterior a ello le dio una falla multisistémica, ya todos los órganos se le detuvieron. Los médicos me decían, papá, tiene que estar pendiente del teléfono porque en cualquier momento lo llamamos para que venga por el cuerpo de su hijo. Yo ese día fui a la iglesia, hablé con el hermano allá en el Troncal y me dijo, hermano, ¿usted le está imponiendo manos al niño? Yo le dije, no. Me dijo, hermano, pase a recibir profecía e impóngale manos cuando vea a su hijo. Cuando pasé a recibir profecía, el Señor me dijo, y tú te preguntas que si yo te escucho. Me dijo, claro que yo te escucho porque tú eres mi hijo. Pídeme y no dudes. Así fue, hermanos, como el Señor me permitió fortalecerme, recobrar nuevas fuerzas. Un domingo en la mañana, estando en la iglesia, era una transmisión así como la hermana María Luisa. Y al momento de la oración yo me tiré en rodillas y le dije al Señor, yo no aguanto más. Si es tu voluntad llevarte a mi hijo, llévate. Pero acuérdate que tú me lo diste y me decías que en último momento te ibas a manifestar. Más que se haga tu voluntad, Padre, porque lo que tú decidas lo acepto. Le cuento, hermanos, que de los 40 días que el niño estuvo en la UCI, ese fue el único día en el que yo no le pedí al Señor que lo sanara, sino que aceptaba su voluntad, que se lo entregaba todo a Él. Y el Señor fue tan grande su misericordia que ese mismo día, al momento de entrar a la visita, pasé yo primero a ver a mi niño y se le impuso las manos y lo estaba peinando cuando en ella abrió los ojos. Los médicos empezaron a correr, dijeron, papá, sálgase. Veía que mi niño se quería jalar la intubación y nosotros afuera era, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, era alabando al Señor, hermanos. Cuando después de media hora dijo la pediatra, papá, siga. Cuando entramos a verlos, hermano, el niño como si nada. El niño empezó a deshincharse, se reía. El milagro fue tan grande que ese mismo día le quitaron la intubación porque podía respirar por sus propios medios. Pasaron 2 días. Cuando fuimos a la iglesia de Troncal fue una bendición completa, hermanos, porque cuando llegamos era la visita de la hermana María Luisa ese día. Estuvimos allá, maravilloso. Hizo la oración de la hermana María Luisa, nos sentíamos gozosos. Y después del estudio bíblico, al otro día, la pediatra nos dijo, papá, llévense al niño porque ¿qué lo vamos a tener acá si no tiene nada? Y lo increíble, hermanos, fue cuando mi esposa, viendo que la enfermera iba a cambiar al niño, le dijo, mamá, ¿quiere cambiarlo? Y ella le dijo, sí, pero con mucho cuidado por la gangrena. Y hermanos, cuando mi esposa fue a pasar el pañito húmedo para cambiarlo, todo se quedó en el pañito como si fuera algo viejo. Su piel estaba intacta, estaba rosada, no tenía malformaciones, no tenía nada. Y los médicos aún se asombraban y uno veía cómo ellos del asombro se sostenían la cabeza. Pero lo más hermoso, hermanos, fue que después del estudio bíblico de la hermana pudimos llevarnos a nuestro niño y llegando a la iglesia el Señor volvió y me dijo, ¿y has visto cómo levanté ese pequeño entre los muertos? Porque para este tu Dios nada es imposible. Y esto lo testifico, hermanos, para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, buenos días. Quiero testificar para dar la honra y la gloria al Señor
Recién llegaba yo a la iglesia, no comprendía lo que era el diezmo y criticaba mucho ese mandamiento. Yo veía cómo el Señor bendecía y bendijo a uno de los míos, un hermano en la sangre, con un regalo material, y vi cómo mi hermano se dispuso para darle al Señor el diezmo. Fue una cantidad siempre que yo cuestionaba y criticaba. Yo le pedí al Señor que me diera el conocimiento, porque en el fondo pues sabía que todo provenía de Él, que me diera el conocimiento para poder diezmar, porque a mí me costó mucho diezmar, me dolía mucho, no lo entendía. Y el Señor en su misericordia me prometía que me iba a enseñar, me dio un sueño en el cual Él me organizaba todos mis gastos, la lista de gastos, y me enseñaba cómo lo primero que yo tenía que incluir sería el diezmo, porque yo lo hacía al revés. Yo empezaba con todos los gastos en lo más urgente, lo importante, y de último dejaba el diezmo, pero sumando nunca me alcanzaba el salario, mis ingresos para poder cumplir con ese mandamiento. Cuando el Señor me enseñó a darle el primer lugar, empecé a sacar primero lo del Señor, cumplir con su diezmo, y luego con los restos de mis gastos. Y en la lista, con sorpresas, entendía y miraba que en ese orden, dándole el primer lugar al Señor, podía cumplir con todos mis compromisos e incluso me quedó en un momento dado mucho dinero. He testificado para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Yo llegué aquí a la iglesia con una pérdida de audición importantísima debido a unas infecciones recurrentes que me daban en los oídos. Yo fui diligente, acudí a la ciencia y cuando me hicieron los exámenes, el otorrino me dijo que mis tímpanos estaban totalmente perforados, que él no entendía cómo podía escuchar y cómo era posible que habían personas que con menos problemas habían tenido meningitis. Procedió a hacerme las cirugías, pero me dijo que las cirugías me las iba a hacer para prevenir la meningitis, pero que era difícil que recuperara la audición. Había perdido ya el 60%. Solo escuchaba el 40%. Me sometí a las cirugías y sí, pasó. Cuando el otorrino me hizo pues el primer control, me dice, me coloca pues el aparato para ver que si había recuperado algo de audición y me decía, levanta la mano cuando escuches algo. Y resulta que no escuchaba nada. Entonces él dijo, bueno, igual tú sabes por qué se hizo el procedimiento, ¿no? Yo le agradecí al Señor, dije, bueno, gloria a Dios que no llegué al extremo de algo más grave, salí de la clínica. Cuando estaba saliendo, hermanos, yo sentí que en el oído, como cuando descorchan una botella de champán, llegó y sentí esa ¡pah! Inmediatamente recuperé la audición. Gloria a nuestro Dios. Estoy sobre el 89%. El Señor me la volvió a restaurar. He testificado para glorificar el nombre del Gloria a Señor. nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Él en profecías pasadas me había anunciado que yo estaría en medio de la ciencia médica, pero que no me preocupara en aquel momento por aquellos resultados, porque Él se estaría glorificando en medio de mi vida. Que solo le orara en aquel momento y que le pidiera que Él me estaría escuchando. Fue así, hermanos, como estuve ingresada por urgencia, por un problema en los riñones, y al llegar al hospital me hicieron muchos exámenes, entre ellos una ecografía. Y cuando ya llegó el momento de darme el alta, la doctora se me acercó y me dijo que tenía que sacar una cita con ginecología porque la ecografía que me habían hecho había mostrado que había un quiste en uno de mis ovarios. Cuando yo llegué a mi casa, yo solo lo que hice fue orarle a Dios y pedirle que Él hiciera un milagro en medio de mi vida y que se acordara de esa promesa que Él me había hecho
que Él se estaría glorificando y que me estaría escuchando. Fue así, hermano, que cuando llegó el día de la cita con el ginecólogo, la doctora me volvió a realizar una ecografía. Y al realizarme esta ecografía, ella observaba y me decía que todo estaba bien, que mi ovario estaba en perfectas condiciones y que ella no observaba ningún quiste en mi ovario. Y me hizo una pregunta, que si a mí me habían realizado alguna cirugía en mi ovario, y yo le contesté que no, que en ningún momento, que no me habían realizado nunca una cirugía. Me dijo, bueno, pero es que aquí se observa como si te hubieran hecho una cirugía. Y yo le volví a repetir a ella que no, que en ningún momento me habían hecho ninguna cirugía. Y me dijo, bueno, te puedes ir tranquila a tu casa porque todo está muy bien. Tus ovarios están en perfectas condiciones. Y yo sentí mucha alegría en mi corazón porque Dios había hecho ese milagro y esa manifestación en medio de mi vida y estaba agradecida con el Señor por ello. Esto lo testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial.